Bienvenidos a Foro desde el estudio 47 de La Voz de América en Washington. Les saluda Gonzalo Abarca. Efervescencia política paraliza a Venezuela. ¿Podrá el país lograr una reconciliación nacional? Asamblea Nacional aprueba un juicio político contra el presidente Nicolás Maduro, mientras Estados Unidos busca confiscar bienes y dinero de funcionarios venezolanos. Y en Estados Unidos, a 2 semanas de las elecciones, lucha sin cuartel para ganar los estados claves. Venezuela atraviesa una de sus peores crisis políticas, sociales y económicas. Cientos de miles de venezolanos lanzados a las calles para protestar contra el gobierno del presidente Nicolás Maduro y exigen que levante la medida que obligó a suspender la recolección de firmas del 20% de los ciudadanos que activaría el referendo revocatorio. ¿Es Venezuela, y esta es la pregunta que todos se hacen en Latinoamérica, ¿es Venezuela una dictadura o una democracia acechada por fuerzas externas? Para debatir el tema me acompaña en los estudios de La Voz de América el analista Antonio de la Cruz, director ejecutivo de Inter-American Trends. Desde Nueva York, el analista Robert Valencia del World Policy Institute. Y desde Caracas, vía Skype, el abogado constitucionalista Jesús Silva. Bienvenidos a todos. Empiezo con Antonio. Antonio, ¿es Venezuela una dictadura? ¿Está actuando el presidente Nicolás Maduro como un dictador o no? Sí, Gonzalo, desde el momento en que él no reconoce un poder constituido como la Asamblea Nacional y lo ha deslegitimado a través del Tribunal Supremo de Justicia, cada una de las acciones que toma ese poder, es una dictadura. Lo que pasa es que es una dictadura moderna, una dictadura del siglo XXI, no es una dictadura de lo acostumbrada en el siglo XX, donde habían, ¿verdad?, una represión abierta. Aquí se usan mecanismos sublimes para someter a la población. Represión, autocensura, ¿verdad? La gente no tiene acceso a los dólares, entonces es un cerco económico. Y Maduro, en todas las características que no permite lo que son una democracia, la libertad de los poderes independientes, es caracterizado como una dictadura ya. Okay, muy bien. Jesús Silva, allá en Caracas, ya has escuchado a Antonio de la Cruz. ¿Cómo se justifica democráticamente el que Maduro haya suspendido el revocatorio? Bueno, debemos aclarar que la orden donde se suspende temporalmente el revocatorio proviene de un grupo de tribunales en Venezuela que han dado respuesta a denuncias de fraude por la aparición de cientos de miles de firmas falsas en esa primera etapa de la recolección del referendo revocatorio. De modo pues que el presidente Maduro no tiene ningún tipo de relación con esa medida, más allá de especulaciones respecto a que los tribunales venezolanos siguen pasos dictados por el gobierno. Hasta el momento tenemos una Asamblea Nacional que se autodisolvió y ese es el resultado de su propia conducta. Esta Asamblea Nacional no obedece las sentencias judiciales, no reconoce al presidente de la República, amenaza con destituir a los jefes de los otros 4 poderes públicos, de modo pues que su actuación está al margen de la Constitución y finalmente ha incorporado a 3 personas que no son diputados, con lo cual genera vicio de nulidad absoluta sobre sus discusiones y actuaciones. Recordemos que en el estado Amazonas hay una sentencia judicial provisional por la comisión de un fraude, pues esta asamblea no escucha, no obedece las sentencias judiciales e incorpora a impostores que no son diputados. Robert. Ese es básicamente el escenario. Muy bien. Robert, ya has escuchado al doctor Silva. ¿Tú crees, número 1, el Poder Judicial controlado por el Ejecutivo? Y número 2, ¿debe necesariamente el presidente Nicolás Maduro aceptar el revocatorio o tiene otra salida? Bueno, primero que todo, gracias por la invitación a tu programa. Bueno, es interesante escuchar lo que acaba de decir el abogado en Caracas, diciendo que esto simplemente es un producto de la disolución y de la falta de cohesión de la oposición. Pero no podemos negar que las cosas se caen por su propio peso. La toma de Venezuela, que es lo que hemos visto, es la horda de venezolanos que han salido en protesta por las malas decisiones que ha tomado el presidente Maduro. Así que yo creo que eso es algo que nosotros no podemos obviar. Y el gobierno de Maduro ha tomado esta medida porque sabe que tiene un alto nivel de impopularidad, más del 60%,
con lo cual se verá en problemas las próximas elecciones en el 2018. Lamentablemente, y en este mismo espacio lo pronosticamos, la oposición y el oficialismo no iban a trabajar en conjunto, iban a haber ese tipo de encuentros bastante serios. Esto lo anunciamos aquí, aunque hubo una luz de esperanza para muchos de los venezolanos que viven en el exterior de contar con una asamblea donde la mayoría era de la oposición y creían que esto iba a cambiar de la noche a la mañana, pues vemos que no es así. Hay una fuerte confrontación y para tu pregunta, Gonzalo, pues el presidente Maduro tiene que reconsiderar esta posición que realmente lo ha puesto contra las cuerdas precisamente por sus malos actos. Hablando precisamente, como lo dice el abogado, de cómo las acciones han llevado a Venezuela a estas instancias, pues es precisamente eso. Claro. Las malas decisiones del gobierno, del oficialismo, pues es lo que ha llevado a Venezuela al borde del abismo. Bien, Antonio, vital en todo esto el ejército. Cuéntanos, ¿cuál es el papel del superministro Padrino López en este momento? ¿Qué debe hacer para evitar, en realidad, un baño de sangre en Venezuela? El ministro de la Defensa, el superministro, como lo llamaste, superministro, claro. Padrino López, lo que debería hacer es estar apegado al hilo constitucional. Defender que la Constitución se respete por cada uno de los poderes públicos. Sí, y no caer de ningún lado ni de otro. Respetar la Constitución. Si la Constitución dice que debe haber los lapsos para convocar el referendo, el hacer que el poder electoral cumpla con la Constitución, porque definitivamente, como tú lo acabas de señalar, es el que tiene la llave para resolver esta confrontación entre el oficialismo y la oposición. Ya. Muy bien, pasamos ahora a Caracas, al doctor Silva. Ultimátum para el presidente Maduro. La Asamblea Nacional le ha dicho el 3 de noviembre iremos a Miraflores precisamente. ¿Debe el presidente Nicolás Maduro aceptar esto? ¿Cederá a la demanda, crees tú? Yo pienso que el presidente Nicolás Maduro debe mantener sus órdenes y su comportamiento de acuerdo a lo que le permite la Constitución. Él no puede ordenarle a los tribunales venezolanos que decidan a favor del fraude electoral cometido por la oposición en el referendo revocatorio. El referendo revocatorio debe ser descontaminado de tantas firmas falsas que se introdujeron, y debemos subrayar que en Venezuela no existe el juicio político. Existe en Brasil, con un Congreso que puede destituir al presidente, pero en Venezuela la única figura o institución que puede destituir al presidente es el Tribunal Supremo de Justicia, y ya sabemos que este órgano judicial no está a favor del golpe de Estado parlamentario que se intenta desde esta Asamblea Nacional dirigida por la oposición, pero que por su conducta inconstitucional, repito, se autodisolvió. Hoy por la propia conducta errática de la oposición, Venezuela no tiene un poder legislativo. Claro. Robert, vamos a pasar contigo a Nueva York muy rápidamente. La mediación del Vaticano en este momento, en toda esta situación, ¿cómo lo interpretas? ¿Un salvavidas para la oposición, más tiempo para Maduro? Pues debería ser un salvavidas para Venezuela, y no solamente la intervención del Papa, sino también la oposición buscando la manera de aplicar la Carta Interamericana de la OEA. Porque ya hemos visto, como lo acabamos de mencionar, estos tintes de totalitarismo usando la democracia como un instrumento para apropiarse y apoderarse, atornillarse en el poder, por decirlo de una forma. Sin embargo, yo creo, no sé si haya una forma de intervención. O sea, hemos visto que desde España, incluso desde Latinoamérica, han tratado de intervenir y mediar para milanar y mitigar el grave daño que está sufriendo Venezuela. Pero todavía existe esa intimidación o ese miedo de algunos países latinoamericanos de intervenir en Venezuela. Cierto. Un ejemplo clarísimo fue, es decir, los países integrantes de la OEA dijeron, hemos tomado nota, pero no se ha tomado acción. Correcto. Porque sabe que hay intereses de por medio. Veamos el caso de Colombia. Colombia, es difícil si Colombia, por ejemplo, interviene en el caso de Venezuela, porque ahora
está firmando o está tratando de iniciar un proceso de paz con el ELN y es Venezuela un país garante. Así que en caso de que Colombia, por ejemplo, intervenga en la crisis interna en Venezuela, podría incluso poner un obstáculo para que se lleve a cabo esas negociaciones. No sé realmente si los países latinoamericanos tengan nuevamente la intención de mantenerse aislado de la situación que está viviendo Venezuela, lo cual me parecería muy grave, sinceramente. Bien, Venezuela en la encrucijada. Ese es el tema de Foro. Recuerden, nadie lo hace mejor. Somos la voz de América. 40 millones de seguidores en todo el continente. Ya regresamos. El virus Zika se expande rápidamente, pero Estados Unidos ha mantenido una distancia prudencial frente a la crisis de Venezuela. La situación política y humanitaria en el país sudamericano se deteriora cada día. Para analizar el tema, me acompaña en los estudios de La Voz de América aquí en Washington, Antonio de la Cruz, director ejecutivo de Inter-American Trends. Desde Nueva York, el analista Robert Valencia del World Policy Institute. Y desde Caracas, vía Skype, el abogado constitucionalista, el doctor Jesús Silva. Robert, voy a empezar contigo en Nueva York. ¿Por qué crees tú, Robert, que Estados Unidos está tan distanciado de la crisis política que se está viviendo en Venezuela? Bueno, hay que analizar el actual contexto político en Estados Unidos. Tenemos unas elecciones en las próximas dos semanas, con lo cual la atención pues, se ha enfocado en Estados Unidos. Es decir, y no en vano, pues tenemos un candidato de la talla de Donald Trump que ha generado gran controversia y una conmoción política aquí en Estados Unidos. Con lo cual hemos visto que Estados Unidos pues no tiene no voy a decir no tiene interés, pero realmente hay otros temas que tienen mayor prioridad. Vemos, por ejemplo, el caso de Irak, el caso de la toma de Mosul, lo que está ocurriendo en ISIS. Es decir, son temas que han tenido prioridad, que eso es algo que hemos visto históricamente. Es interesante ver lo que va a ocurrir en las próximas semanas, porque vamos a suponer, Dios no quiera, que gane Trump, una persona que tiene una intención bélica, beligerante, y que no le va a temblar la mano en invadir un país como Venezuela, y ahí las cosas podrían exacerbarse. Puede ser una observación bastante exagerada, pero no está lejana de la realidad. Así que creo que Estados Unidos en estos momentos tiene otros temas que atender, y creo que el tema se lo quiere dejar a la OEA, como lo mencionamos en el segmento anterior. Claro, bien. Antonio, la Fiscalía General de Estados Unidos ha anunciado que va a encauzar, va a confiscar bienes de varios venezolanos. La Asamblea Nacional en Venezuela está diciendo que precisamente va a investigar 11.300 millones de dólares, que es más que cualquier reserva de cualquier país latinoamericano, que se han perdido entre 2004 y 2014 en Venezuela. ¿Cómo se pueden perder 11.300 millones de dólares? ¿Cómo se pueden perder? ¿Qué está haciendo PDVSA? ¿Qué está pasando? Lo que pasó con PDVSA o está pasando con PDVSA después del análisis de la Asamblea, ¿verdad?, en la que acuerda que se extraviaron 11.000 millones de dólares, como lo dijiste tú, es básicamente que PDVSA fue el instrumento financiero que ha utilizado el gobierno durante los últimos 16 años para financiar todo el proyecto político autoritario del país. ¿Qué quiere decir eso? A través de contratos, ¿verdad?, con empresas fantasmas, empresas de maletín. Recordemos el caso famoso de los Panama Papers, que salieron una serie de empresas de maletín que hacían convenios con PDVSA. Y todos esos dineros, por supuesto, estaban en paraísos fiscales y en Suiza. Entonces, lo que ocurre es que cuando la Asamblea hace el análisis de los estados financieros del 2004 al 2014, encuentra que hay una pequeña error contable de 11 mil millones. Y eso es lo mínimo. Porque eso es lo comprobado. Lo comprobado, porque hay otros que manejan parte del mismo gobierno. Por ejemplo, Jordani, que habla de 250.000 millones que se perdieron con los cambios de Caribe, en ese momento se llamaba. Increíble, increíble. Vamos a pasar ahora sí a Nueva York, donde está Jesús Silva. Jesús Silva,
que estás hablando precisamente sobre el poder que tiene la Asamblea para crear un juicio político o no. Vamos a empezar. Tú que eres constitucionalista, ¿violó el presidente Nicolás Maduro la Carta Magna? En primer lugar, en Venezuela, a diferencia de Brasil, la Asamblea Nacional o Congreso de Venezuela no tiene facultad para hacer ningún tipo de juicio contra el presidente de la República. Es decir, lo que haga o diga la Asamblea Nacional Venezolana no va a resultar en ninguna sanción o destitución del presidente de la República. En segundo lugar, el presidente no ha violado la Constitución porque la decisión de suspender provisionalmente, temporalmente el referendo revocatorio proviene del Poder Judicial, de tribunales que encontraron la presencia de firmas falsas en una cantidad realmente preocupante. De modo pues que ha sido la propia oposición venezolana quien ha contaminado el proceso del revocatorio. No obstante, yo puedo informarles que ya existe un calendario electoral aprobado para el año entrante, 2017, y Venezuela, como una democracia, que es la democracia que tiene más elecciones en el mundo, más que cualquier otro país, va a tener elecciones a gobernadores, va a tener elecciones a alcaldes y va a tener elecciones internas de los partidos. De modo pues que esta situación significa que Venezuela sigue teniendo un régimen constitucional de consulta al pueblo y el pueblo con su voto decide qué sistema de gobierno quiere aplicar. ¿Qué te parece la respuesta del doctor Silva? Hay varios vacíos dentro de la respuesta del doctor Silva. Una, por ejemplo, las elecciones de gobernadores debieron realizarse este diciembre de este año. No el próximo año. No el próximo año. Lo que pasa es que ante la presión que ha habido, las pusieron para el próximo año para crearse el maquillaje de democracia, pero no se cumplió con el periodo constitucional que era para este diciembre. Entonces, ¿qué ocurre? El gobierno ha venido manejando toda una serie de resortes democráticos, entre comillas, para poder lavarse la cara frente a la comunidad internacional, porque esa elección también los coloca fuera del hilo constitucional, Gonzalo, que debió realizarse ahora. Es una manera de seguir ganando ese espacio en América Latina de que no son unos dictadores, pero en la práctica el gobierno de Venezuela es una dictadura, Gonzalo. Muy bien, vamos a pasar ahora a Nueva York muy rápidamente, se nos acaba el tiempo. Robert, ¿qué ha pasado con la Carta Democrática que tanta albaraka ha causado en Latinoamérica? ¿Qué ha pasado? ¿Qué lectura haces? Bueno, realmente, como lo mencioné anteriormente, los países se han mostrado renuentes en intervenir en las decisiones internas de Venezuela. Ya se ha intentado anteriormente, por ejemplo, por otro organismo como es UNASUR, y realmente no se llegó a nada. Este es un momento oscuro en Venezuela, peor que lo que hemos visto en los últimos 15 años. Y es el momento en que los países realmente deben de tomar una determinación en intervenir de una forma diplomática, que se aplique el artículo 21, que es el que le permite a esos países poder entablar una conversación y que la situación cambie. Pero creo que podemos hablar de democracia, como lo dijo el invitado precisamente, es un maquillaje de una democracia. La democracia no se limita solamente en el ejercicio del voto, la democracia es cómo llevar a los venezolanos a un estado de prosperidad, de que los venezolanos puedan tener servicios básicos, alimentos. Y eso es lo que nosotros no vemos en las calles, lamentablemente. El venezolano de a pie está sufriendo las consecuencias. Así que yo creo que es tiempo de que el gobierno, de que el oficialismo y la oposición se sienten a la mesa y realmente hagan políticas que beneficien al venezolano común. De lo contrario, Venezuela se está convirtiendo en una bomba de tiempo. Muy bien. Jesús, ya escuchaste precisamente a Robert Valencia. ¿Hay en Venezuela una crisis humanitaria? ¿Lo aceptas? No hay una crisis humanitaria porque, de acuerdo a la definición del derecho internacional, esto acontece solamente cuando hay guerras o conflictos armados internos y se genera la muerte de cientos de miles de ciudadanos. En Venezuela hay una crisis económica contra la cual se está combatiendo, pero tiene que ver fundamentalmente con la actividad del empresariado privado, que como no tiene la posibilidad ahora de apropiarse de los dólares del gobierno, intenta sabotear la economía. Frente a esta situación denominada guerra económica, el gobierno viene haciendo importantes esfuerzos para superar la crisis. Y considero que una recuperación significativa de los precios del petróleo puede favorecer la economía venezolana en el corto o mediano plazo.
De modo pues que en el tema electoral, debo decirte, fue precisamente el empeño de la oposición con el referendo revocatorio lo que causó demoras en el Consejo Nacional Electoral para que las elecciones de gobernadores no fueran este año. Sin embargo, serán a principios del año que viene. Muy bien. Muy rápidamente, ¿hay crisis humanitaria en Venezuela, Antonio? Solamente basta leer el informe de Human Rights Watch que acaba de publicar y concluye que en Venezuela hay una crisis humanitaria. Invito a los que vean el último informe de Human Rights Watch. Muy bien. Bueno, muchísimas gracias. Agradezco a todos ustedes la participación aquí en Foro. Gracias a Antonio de la Cruz, director ejecutivo de Inter-American Trends, a Robert Valencia en Nueva York. Robert es analista del World Policy Institute, y a Jesús Silva en Caracas. Y al regresar, elecciones en Estados Unidos, un vistazo a la carrera presidencial. Somos la voz de América.